Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga, gracias por estar esta mañana, por acudir al llamado del culto unido. Nuevamente Dios nos permite reunirnos con nuestros hermanos de Salina Cruz, de Ixtepec, y hoy Tehuantepec tocó ser sede, ¿verdad? Así que nos da gusto a la iglesia local tener a nuestros hermanos con nosotros. Hace ya aproximadamente 20 años que el Señor me trajo de nuevo a la iglesia, a la congregación. Si bien para muchos o algunos que me conocen, nacimos bajo el cuidado y la protección de padres creyentes, hubo una etapa en la vida que nos descarriamos, nos desviamos, algunos dicen se fueron al mundial, ¿verdad? Agarramos ahí vacaciones, pero el Señor tuvo misericordia de mí, y el Señor usó a personas para que nuevamente pues el Señor nos llamase, nos trajese de nuevo a la iglesia, a la congregación de los escogidos, a la congregación de los llamados. Y es un motivo de gratitud en mi vida porque el Señor usa esos instrumentos. En este tiempo hemos estado meditando en el libro de Santiago y quiero que vayamos a Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Ya al final de este capítulo, hoy es los últimos versículos que meditaremos de este libro, Santiago, el medio hermano de Jesús y de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, él escribe esta carta. Dice las Escrituras ahí en el versículo 19 y 20: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago cierra su carta como empezó hablando a la iglesia, aquellos hermanos que se encontraban, dice, en diversas pruebas, que estemos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. O también en ese capítulo 1 va a decir aquellos que están pasando por tentaciones. Dichoso aquel, bienaventurado aquel que resiste la tentación, dice. En ambas situaciones, tanto en diversas pruebas como en tentaciones, esto puede provocar que algunos nos extraviemos de la verdad. A veces las circunstancias son muy difíciles y hacen que esas circunstancias no podamos ver claramente lo que Dios está tratando con nuestra vida, y lo que algunos hacemos es alejarnos. O cuando no resistimos a la tentación, caemos en el pecado, lo que muchos también hacen es alejarse de la iglesia y autodisciplinarse, ¿no? De alguna manera así respondemos. El libro de Santiago que hemos estado meditando como iglesia tiene una idea central: la verdadera fe siempre produce frutos visibles. Pero nos preguntábamos al estudiar este libro, ¿cómo se vive esa fe? ¿Cómo se vive la fe que Santiago va a plantear a lo largo de su carta? ¿Será que haciendo programas, teniendo un calendario de actividades? ¿Será que de esa manera se vive la fe? En actividades como convivencias, fogatas, deportes, veladas de oración, ayunos, retiros, conferencias, talleres, y tenemos todo un calendario de actividades del mes. Todavía agregamos ahí el calendario
escolar, ¿no? Que el día del maestro, día de los padres, día de los niños, y bueno, agregamos un sinfín de actividades. ¿Será que esta es la manera en cómo nosotros vivimos la fe? Y no estoy diciendo que estas actividades estén mal, pero Santiago quiere plantearnos una idea para que volvamos a la fe viva, a la fe verdadera y no a la fe muerta. A una iglesia viva que esté practicando, llevando a cabo ciertas acciones para su vida espiritual o su vida de fe. Y bueno, para nuestros hermanos, quiero decirles que iniciamos ya al final de Santiago una serie de 5 acciones de cómo vivir esa fe. Y Santiago desde el versículo 13 preguntaba, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice Santiago. Bueno, estas 5 acciones, 4 de ellas ya hemos visto, como es orar, cantar, ministrar y confesar. El día de hoy vamos a ver acerca de restaurar. Y este tema para hoy le llamé de la oración a la acción. Como les decía, Santiago pregunta a los hermanos, pregunta a la iglesia, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice el versículo 13, haga oración. Y decíamos que Santiago no dice, avisa a la iglesia para que oren por ti. No, empieza por ti así, orando por tu situación. Así que el llamado de Santiago primero es de manera personal. Por ti debe empezar la oración. Haga oración. Póngase a orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Eso también veíamos en la serie que estábamos meditando. Cante alabanza. El pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un llamado a cantar, a adorar al Señor. Por eso dentro de nuestra liturgia, de nuestra adoración a Dios está el que cantemos alabanzas, himnos, cánticos espirituales, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Veíamos también que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Ahora, después de haber Santiago dirigirse a cada miembro, a estar, a iniciar, a orar y a cantar, ahora va a involucrar a la iglesia. Y lo inicia en esta etapa diciendo, llama a los ancianos, a los líderes de la iglesia para que oren. Ahora sí llegó el momento. Llama a los ancianos. Y es aquí donde veíamos la parte de ministrar, del servicio del cuerpo de líderes, de ancianos, del cuerpo pastoral de la iglesia. Hablábamos también que después de eso, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hablábamos que el Señor está sanando relaciones dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la confesión. Y decíamos, no como la forma romana, donde va uno y se confiesa ante el ministro. La intención, el mensaje de Santiago es que cualquiera de entre nosotros podemos acercarnos y decir, he pecado, estoy pasando por esta situación, y confesamos nuestras faltas unos con otros, y igual podemos orar unos por otros. Quedaba como tarea de buscar entre la comunidad, entre los creyentes, a un hermano en el cual me voy a acercar a compartirle de mi situación y a decir, ora por mí. O si sabes que está pasando por alguna situación, acércate a él y dile, ¿puedo estar orando por ti?
Las buenas relaciones van a traer sanidad a nuestra vida, no solamente física, emocional y espiritualmente. Y hoy llegamos a esta parte de restaurar. Y lo primero que quiero que veamos es el peligro que plantea Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Planao es la palabra en griego y significa vagar, extraviarse. Y él tiene la idea de desviarse del camino como una oveja sin pastor. Jesús lo decía ya en Mateo 18:12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas? ¿No dejas la 99 y vas por los montes a buscar la que se había descarriado? Santiago nos plantea y nos dice que este que se ha descarriado es alguien que ha hecho quizás su profesión de fe, ha sido bautizado, se ha hecho miembro de la iglesia, se congrega, canta, ora, sirve dentro de la iglesia. Así que no es alguien extraño, es alguien que es de la comunidad de fe, de la iglesia. Si alguno de entre vosotros, de los creyentes, no es un inconverso, no es aquel que está afuera, que no ha creído en Cristo Jesús. El llamado de Santiago es a mirar a la iglesia, a los creyentes, a la comunidad, a saber que el peligro de todos nosotros es que en algún momento nos podemos extraviar. Podemos vagar sin rumbo. ¿Cuándo un hermano se extravía, hermano? ¿Hay síntomas de ello? Bueno, quizás el texto que luego viene a nuestra mente es Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Que nos va a hablar donde no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que nos estimulemos unos a otros en amor, dice. Así que uno de los síntomas para saber que quizás me estoy alejando, como que estoy extraviándome, estoy vagando ya lejos, es que no me estoy congregando. No estoy llegando al día domingo, al día de adoración a Dios, el día en que el pueblo de Dios se congrega para adorar su nombre. También, una de los síntomas de extraviarse es cuando uno cae en pecado. Y como les decía, uno de esos síntomas o lo que provoca es que nos autodisciplinamos y decimos, no, pues ya no voy a ir tan seguido a la iglesia, ¿verdad? Voy a evitar hablar con algunos porque estoy mal. El salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando callamos porque hemos pecado, cuando no venimos a la confesión, como en unos versículos antes Santiago había dicho, confesaos vuestras faltas unos con otros y orad unos por otros. Callamos y empezamos a sentir, ¿sí?, síntomas de no solo físicos por el pecado que puede provocar, sino también de relaciones con los hermanos. No nos queremos relacionar con los hermanos cuando hemos pecado. Hay falta de relación, de comunión con la iglesia de Cristo. También cuando se abraza la falsa doctrina. El apóstol Pablo, allá en Primera de Timoteo capítulo 1, va a hablar que hay hombres que se desviaron de la verdad, como Himeneo, uno de ellos,
y que no solo se desviaron ellos, sino que quieren jalar a otros más de la verdad y de la doctrina de la iglesia. Así que se extravía uno cuando olvida los principios bíblicos, las doctrinas básicas para nuestra vida. Hay perdón de pecados cuando venimos y nos arrepentimos, cuando confesamos nuestras faltas al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. Es importante, hermanos, entonces saber lo siguiente: extraviarse no es tropezar. Todos tropezamos, pero extraviarse es tomar otro camino y seguir alejándose, seguir distanciándose, seguir lejos de la comunidad de fe, de la iglesia, de la comunión con Cristo Jesús. También quisiera que en este punto de extraviarse veamos lo siguiente. En la teología reformada hay dos verdades bíblicas que pueden ayudarnos a comprender por qué Santiago va a decir si alguno entre vosotros se ha extraviado. Y uno es que nosotros sabemos que hay una iglesia visible. La iglesia visible es todos aquellos que se congregan para adorar, como hoy que nos hemos congregado para adorar al Señor. Que estamos en una lista de membresía, pertenecemos a la comunidad local, de una iglesia local en Salina Cruz, Ixtepec o Tehuantepec. En ella no solo asistimos nosotros, los que tienen familia, llevan a sus hijos, llevan a sus familias, ¿sí? Sirven en la comunidad, apoyan, dan su servicio, sus aportaciones. Esa es la comunión de la iglesia visible. Pero también hay la iglesia invisible. Y son todos aquellos que han sido elegidos y regenerados por obra del Espíritu Santo, que ponen su fe en Cristo Jesús, su confianza en Él como su Salvador y su Señor. Y este número de iglesia no visible solo la sabe el Señor. Solo conoce Él la iglesia invisible. Nosotros vemos la iglesia visible. Creemos que somos todos los que estamos aquí. Pero también hay una verdad en esa iglesia visible. Que el Señor va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O cuando cuenta el Señor Jesús aquella parábola del trigo y de la cizaña. Sus discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dice el Señor, déjenla crecer. No es labor de nosotros, no era labor de los discípulos decidir quién era cizaña y quién era el trigo, porque se pueden equivocar y pueden arrancar el trigo, dice el Señor. Por eso el cuerpo de liderazgo se puede equivocar. Vemos a alguien sirviendo, entregado, con fe, dice, hermano, quiero ser parte de la iglesia, he creído en Cristo Jesús, pero después del tiempo, al año, se aleja. Puede ser que esté extraviado, pero algunos ya no vuelven al camino, se apartan completamente. Y muchos líderes a veces caen en desánimo y decir, Señor, pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que pudimos llegar a esto, a recibirlo, a hacerlo miembro? Bueno, es que nosotros no conocemos el corazón, simple y sencillamente. Nosotros no vemos el interior. Vemos ciertos frutos, pero podemos equivocarnos. El cuerpo de liderazgo se puede equivocar. Solo Dios conoce su iglesia invisible.
Y es de esta iglesia visible que Santiago está diciendo, si alguno de entre vosotros, si tú observas dentro de la comunidad de creyentes que alguno se ha extraviado, si alguno entre nosotros se ha extraviado, de esa iglesia visible, debemos tomar acción, ¿verdad? Así que, hermanos, dentro de nosotros, de los que hoy estamos aquí congregados, y faltaron otros, cualquiera de nosotros se puede extraviar, pero hay una confianza en el Señor. Hubo en un momento que David se extravió, viendo lo que no debía ver, codició a una mujer. Y fue más allá. Fue un asesino intelectual, ¿verdad? Planeó la muerte de alguien. Y se distanció de Dios. Estaba distanciado de Dios. No sabemos cuántos meses habían pasado, pero David estaba como si nada. Él seguía en su cargo como rey hasta que el Señor mandó al profeta, ¿sí?, para exhortarle y volverlo al arrepentimiento. Por eso el salmista, mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero ¿qué hizo después David? Dije, confesaré mis faltas al Señor y Él perdonará mis pecados. O como Pedro, que le negó al Señor 3 veces, diciendo, no, yo no soy uno de ellos, me confunden. Y después de esto, el gallo cantó. Pero cuando Jesús resucita, después de eso, de los días que se presenta con sus discípulos, se encuentra con Pedro, ¿verdad? Y recuerdan esas palabras que le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Aquel que había negado a su maestro, ahora el maestro le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cuál fue la encomienda? Apacienta mis ovejas. Así que, hermanos, un verdadero creyente de la iglesia, tanto visible como invisible, no puede extraviarse para siempre. No puede perderse eternamente. El Señor lo llama nuevamente. En nuestros libros de doctrina, de confesiones, tenemos la confesión de Westminster que va a decir: los verdaderos creyentes pueden caer en pecados graves por un tiempo, pero Dios los levantará. Capítulo 17. Es la confianza que tenemos en la palabra de que Dios levanta a los verdaderos creyentes. Segundo, la misión. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice Santiago, alguno le hace volver. Epistrepo es la palabra en griego, que es revertir, convertir, regresar, dar la vuelta, pero esa vuelta de 180 grados. Santiago dice, si alguno se extravía, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que decirle, oren para que Dios lo traiga. ¿Eso dice Santiago? No estamos diciendo que no debamos orar por el hermano que se ha extraviado. Pero Santiago quiere plantearnos lo siguiente, que debemos ir a Él. Porque Dios en su soberana voluntad usa medios
y uno de ellos es la oración, de estar orando por el hermano. Pero también es el ir por el hermano. Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, va a decir: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero seguramente a tu mente ha de venir: ¿y quién va a ir? Es el pastor, ¿verdad? Es el más indicado, el que debe ir. Los ancianos serían los siguientes, ¿verdad? En ir. Y quizás podemos hacer una lista, de ahí sigue el hermanito que lleva más años, y este, ¿verdad? No solo el pastor o el líder, hermanos, de la iglesia es el encargado de ir, sino Santiago está diciendo que si alguno de entre vosotros se ha extraviado y alguno de la congregación, de los hermanos en la fe, lo hace volver, no es tarea de buscar al hermano, de hablar con él, no es tarea solamente del cuerpo de liderazgo. Es responsabilidad tuya, de ese miembro de la iglesia, como de cualquier otro. Todos somos llamados por Cristo para ir por el hermano. ¿Cómo debemos ir? ¿Con ira? Esto te pasó por esto, por aquello. Y la visita se vuelve una visita de regaños. ¿Qué dice Pablo ahí ahorita en Gálatas? Pero vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con espíritu de amor. A veces la idea individualista del mundo, les decía también, que ha penetrado en la iglesia. Y aquel que ha ofendido a Dios, que ha caído en pecado o está alejado del Señor, en su situación reacciona a veces diciendo: es mi vida, es mi relación con Dios, yo sé, yo lo sé, hermano, no es necesario que me lo diga. O también surge la indiferencia, cuando decimos: bueno, es la vida de él y yo lo respeto, si eso es lo que él quiere, pues allá lo dejo en las manos del Señor. O somos como Pablo: lo entrego a Satanás, ¿no? Solemos ser así, ¿verdad? A veces reaccionamos de esta manera. Pero si tu hermano, aquel que es parte de la iglesia, aquel que es miembro de la iglesia visible, se ha extraviado, hermano, claro que es nuestra responsabilidad ir por él. Es nuestra responsabilidad. Si vas y lo haces volver, eres instrumento de la perseverancia en las manos de Dios. Calvino, en su comentario de Santiago, en estos versículos va a decir: Dios nos hace instrumentos de su salvación eterna cuando levantamos al caído. Santiago ya lo había dicho antes, ¿verdad? Que de entre nosotros debemos ir y hacerlo volver. En amor, en mansedumbre, es nuestra labor. Tercero, la promesa. Santiago
Va a decir en el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La promesa es salvadora, de que no termine en la muerte. Hay caminos que a ustedes les parece bueno, pero al final son caminos de muerte, dice la Escritura. Bueno, en nuestra labor de hacer volver al hermano, lo estamos librando y ayudando a no terminar en la muerte eterna. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace que salvemos un alma y cubramos multitud de pecados? Bueno, el proverbista nos puede ayudar de la siguiente manera. El odio despierta rencilla, dice el proverbista, pero el amor cubrirá todas las faltas. O en la primera carta del apóstol Pedro, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La herramienta que Dios utiliza, hermanos, es el amor. Con palabras como, te extrañamos, no te hemos visto, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Cuándo podemos vernos? ¿Cuándo nos tomamos un café? ¿Comemos juntos o desayunamos? Como les decía, no para regañarlo, no para reprocharle, sino con mansedumbre, con amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando vamos con el látigo, hermanos, hacemos que el corazón se vuelva más duro. Pero si vamos con amor, el amor cubre multitud de pecados. Porque no hay obra más grande, hermanos. No hay obra más grande entre nosotros como hermanos, como comunidad de fe, que ir por el hermano que está descarriado, por aquel que se ha desviado. Y en privado, como lo enseña el Señor Jesús allá en Mateo, en el capítulo 18, en privado, estando tú y él solo, ¿verdad? Habla con él, con palabras, con la palabra de Dios. No con chismes. Evitemos que sea la plática de entremesa entre nosotros. Ah, ¿ya supiste que se fue? Ah, ¿ya viste cuánto tiempo tiene que no se congrega? Seguramente, ¿no? Y empezamos. Y lo hemos hecho, hermano. Desde el pastor hasta el miembro. Lo hemos hecho. Pero la palabra de hoy, la palabra de Dios hoy nos habla. Hablar con amor, para hacer volver al hermano. El apóstol Pablo en su carta a los romanos nos recuerda algo acerca del rey David. Cuando también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto no significa que nosotros perdonamos sus pecados. Es Cristo el que perdona el pecado, pero lo hace por amor de la iglesia, de los creyentes que van por su hermano en búsqueda de ellos. Así el amor de la iglesia, en su búsqueda por el hermano, cubre multitud de pecados. Una iglesia que no anda ventilando el pecado, sino que
busca apartar al hermano del pecado. Es aquella iglesia, es aquel creyente que busca no ir a reclamar al hermano, no hacerlo que se aleje más, sino que lo restaura a la comunidad de creyentes. De hecho, ese es el propósito de la disciplina eclesiástica. Restaurar al hermano a la comunidad de la iglesia. Por eso, para nosotros, hermanos, tenemos el llamado a la restauración. Cristo Jesús vino a restaurar al mundo con el Padre, pero nosotros somos también ministros de Él en esta restauración. Concluyo con lo siguiente. ¿Qué aplicaciones puede haber de esto para nosotros como iglesia? Para ti y para mí en esta semana. Bueno, 1. Hoy abre tu libreta y escribe el nombre del hermano o familia que ha dejado de asistir, que ve síntomas que se está alejando y apartando del Señor. Ora por él, pero también ve por él. Rompamos toda cultura de chisme. Cuando sepas de alguien que está en pecado, que se encuentra extraviado, no lo hagas tema de sobremesa. Ya supiste que, cámbialo por, ya fuiste a verlo, vamos a verlo, oremos por él, visítenlo. 3, aplica lo que Mateo 18:15 dice en esta semana. No preguntes por el grupo de WhatsApp, no lo ventiles su situación por el Facebook, por las redes sociales. Ve tú a solas con él, en una visita corta. Vengo a orar por ti. ¿En qué puedo ayudarte? Estando a solas, tú y él, como dice Jesús. Habla sobre su vida, sobre lo que le esté pasando y cómo puedes ayudarle. 4. Tú y yo no somos el salvador de su vida. Solo somos instrumentos en las manos de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo obre en la vida del hermano. Que el Espíritu le haga volver al camino. Oremos al Señor por la iglesia. Oremos por aquel que se ha alejado. Pero también vayamos por él en esta semana. Vamos a orar, hermanos.